Bueno, arrancamos ahora sí con la doctrina de la Trinidad. Es un tema difícil. Ya le dije, ¿no? Esto Moisés, aún estando Moisés y viendo todos los milagros, la gente se rebelaba y buscaba problemas. Dios manda una cosa, pero ya Coré quería inventar una cosa diferente. Aarón y María se ponen celosos de Moisés. El pueblo rebelde. Después tenemos a Jesús. En el tiempo de Jesús estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los celotes, estaban los sacerdotes. Y estaba Jesús. Y cada uno decía tener una verdad diferente. Pero la única verdad, ¿cuál era? La de Jesucristo. ¿Sí? Y encima fíjense en esto, que cada palabra que él decía, todos esos otros grupos se enojaban porque no puede ser, decían. Y lo mismo pasa hoy. ¿Sí? Hoy tenemos la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nace en Pentecostés, como explicamos muchas veces, pero en un punto de la historia, cuando mueren todos, empezó a ramificarse y ramificarse y ramificarse, y aún las mismas ramas se ramifican y se ramifican. Ustedes saben que los mormones son mormones y tienen la misma regla en las miles de iglesias que tienen. Los testigos de Jehová tienen la misma regla en las miles de iglesias que tienen. ¿Sí? Los adventistas igual, y un montón de ramas que salen de la iglesia cristiana, llamémoslo así, también tiene un montón de ramificaciones. No. La iglesia, a veces, no sé si se entiende lo que quiero decir. Los mormones son mormones y tienen las mismas reglas en todos lados. Hasta los templos son iguales. Sí. Los testigos de Jehová, no sé sus templos, pero deben ser iguales. Los adventistas también. ¿Sí? Son iguales prácticamente, o sea, no cambian, llevan su paquete de doctrina en todos lados. Ahora, la iglesia cristiana evangélica, pentecostal, no. Cada uno tiene su regla diferente. Nosotros ayer fuimos a un evento de los Pastores Unidos que hacen Cena del Señor, ¿sí? Y había varios pastores y cada uno tenía una doctrina diferente. ¿Qué más? Aún acá mismo, de acá salieron 3 iglesias, que ustedes no las conocen, pero hay una otra abierta por ahí, de gente que se rebeló y se fue. No llegaron ni siquiera al cargo de pastor, se fueron y abrieron su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que enseñan? Cosas que enseñan lo que llegaron a escuchar, lo que llegaron a aprender, y después de ahí para arriba es todo pavada. Cosas que copian de YouTube, de pastores famosos de ahora, como Dante Gebel, como Cash Luna, como Rudy Gracia. Hay un montón de pastores. Entonces la gente, ¿qué hace? Prende el YouTube, pone tal cosa, busca y empieza a anotar, y eso es lo que da. ¿Sí? Pero no hay revelación de Dios ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, en estos tiempos, los 3 diferentes tiempos, aún vámonos más atrás de Moisés, lo vimos a Abraham, lo vimos a Isaac, lo vimos a Jacob, y ellos tenían la palabra de Dios porque Dios se le presentaba y se le manifestaba y le hablaba. ¿Sí? Hoy nosotros no vemos una zarza ardiendo y nos acercamos a la zarza y nos sacamos las zapatillas porque Dios nos está hablando a que vayamos a Estados Unidos a liberar a los mexicanos. Hoy ya no pasa eso, porque Moisés hubo uno solo y ya liberó a Israel de Egipto y toda la historia. Pero ¿se acuerdan que había un tal Melquisedec por ahí? Y este traía también el sacerdocio y
y el nombre del Señor. O sea, siempre en la historia del mundo hubo la voz de Dios real, ¿sí? La palabra de Dios real. Ellos se apegaron a porque recuerden que Abraham le ofrece los diezmos y le ofrece pan, que representa la palabra, y el vino, que representa el gozo del Espíritu Santo, que también hace sombra en lo que es el sacrificio en la cruz, ¿sí? Y acá también seguía la misma línea, pero había rebelde. Acá también Jesús seguía con la misma línea, la línea real, y había un montón de contradictores. Y acá también hay una sola iglesia, la real, pero ¿qué pasa? Hay un montón de ramas y cada una tiene su verdad, ¿sí? Ahora me van a decir, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con la doctrina de la Trinidad? Tiene que ver porque todo va de la mano, porque cómo es lo más importante que nosotros tenemos que entender es el bautismo, ¿sí? Eso lo vamos a profundizar después. Pero digamos, para que nosotros pasemos a un estado eterno, ¿qué tenemos que hacer? Si vos no te bautizaste, te bautizaste, ¿sí? Y para bautizarte vos tenés que recibir el nombre de Jesucristo. Si yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no pasa nada. Es un chapuzón. ¿Se entiende? Y ahora vamos a profundizar un poco más en eso y en la historia del porqué. Y ayer lo que me hacía reír, porque había una iglesia que se llama... Voy a borrar esto. Bueno, es importante que en estos tiempos de pausa ustedes se vayan haciéndose machetes para al momento de explicar lo tengan más claro. Había una iglesia que se llamaba así, miren. ¿Sí? ¿Es verdad eso o no? Sí. Un montón de dudas. O sea, La verdad y la vida. Claro. Ustedes dos, él. Jesús es Él. Esa era S. Ah, ese no. Mi S. Me faltó completar el nombre. Bueno, se llama así la iglesia. O sea, el nombre está bueno. Pero ¿qué pasa? Toda su doctrina se basa en el nombre de Él. ¿Se dan cuenta? Hay un problema ahí. Y no ni leyendo la palabra se enteran. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque esta iglesia puede tener muchos miembros. Puede tener 1, 2, 3, 20, 30, 90, 900, 9.000, 9 millones y agregamos. Pero tenemos un problema acá. ¿Sí? ¿Pero por qué entonces Dios permite que se abra y por qué Dios permite que vaya gente? Cuando nosotros acá conocemos cómo es el camino y hay 3, 4, 5, 6. Y yo pienso porque ahí se cumple la palabra, ¿no? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sí, por ahí andaría. ¿Alguien más que puede aceptar algo más? Dice que se van a perder iglesias con pastores, con rebaños y todo. Y este es lo más acertado. ¿Alguien más? Hay una parte que creo que habla Pablo que dice de que Dios los entregó
a sus pasiones ordenadas, Dios los entregó, o sea, tienen pastores de acuerdo a su corazón, para que les hablen novelas y ellos vayan y la crean, porque son malos, tienen el corazón engrosado y engañado, ¿sí? Entonces, vos ves, yo el otro día estaba escuchando un mensaje de Dante Gebel, son tipos millonarios, ya se levantó un montón. Hace monólogo, yo no escucho que hable de la palabra, él cuenta historias. Cuenta historia, pero vos le preguntas a cualquiera y yo conozco gente que dice que es ser cristiano y de repente... Lo que pasa también, como dice la palabra, ¿no? La palabra se tiene que cumplir y hoy en día hay pastores que hacen mercadería de las almas. Otro punto, no tengo para anotar, pero... Va a haber muchos falsos profetas. También, bueno, tenemos la iglesia que van ahí entera, falso profeta. ¿Quién más dijo algo más? Habíamos dicho, es que tienen conforme a su corazón, tienen pastores conforme a su corazón, ¿sí? También es un punto el espíritu de confusión que... El fuego extraño. Sí, fuego extraño podría ser también, hay algo ahí. Lo que pasa es que también por lo que yo veo que se lleva mucho por las emociones. Que Emociones. las emociones. Sí, ese es un problema. La sanidad interior y demás, que la gente compra. Fíjense que Jesús hacía milagros, multiplicaba el pan y él atraía a la gente y si había multitudes, pero Jesús mismo dice, no, estos vienen porque le he de comer o por lo que le puedo dar. ¿Sí? Y entonces también es eso es muy importante. También sus discípulos decían, en tu nombre echamos a demonios. Y él decía que no se gocen por eso, sino que se preocupen porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, eso va más que nada acá. Que incluso es como vos decís, ¿no? Vos como planteaste recién que dijiste, pero ¿cómo puede ser? Puede haber 9.000 y cómo Dios permite que esa gente entre, ¿no? Pero también como está escrita la palabra, que podemos hacer milagros en su nombre, podemos hacer muchas cosas, pero cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor va a decir, yo no los Apartados de mí, apartados de mí, ni así te conozco. claro. Y bueno, eso es a lo que vamos. El Señor lo va a decir, la gente lo va a decir, pero echamos fuera, hicimos milagros, ¿sí? Y echamos demonios en tu nombre y todo lo que hicieron, pero el Señor le dice, váyanse porque no te conozco. Pero de rebaños enteros se perderán porque, o sea, la gente sin conocimiento se alimenta de eso, ¿no? No, hay un error ahí. Porque uno que no conoce de Dios y empieza a congregar en una iglesia que de esa doctrina, ¿no? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿cómo sería salvo si ellos no? ¿Cuántas iglesias visitaron algunos de ustedes que están acá? No los eventos de Facebook. Exactamente, pero esta fue una iglesia. Revelado todavía. Yo pienso eso. No, Todavía yo pienso llegaron que... Si levanten la mano, primero Sí, está Vale. sí, Ale, vos, Ale. ¿esta es tu primera iglesia que viniste ya a congregar nomás o antes había ido a otro lado? No, fui una vez a Rossi y después llegué acá, pero fui una sola reunión, la que congregué de una sola reunión, ¿no? Pero me quedé acá. Bien, vamos a hacer. A ver. Bueno, Ale visitó solamente un lugar y donde cayó después de eso, acá. Cele, Yo crecí directamente con la palabra, el nombre del Padre y del Espíritu Santo y veía que la mayoría venía con eso. Entonces yo pensaba que estaba bien porque se escuchaba siempre, en cada iglesia que pisaba se escuchaba siempre hasta que llegué acá y escuché la verdadera palabra. ¿y cómo llegaste acá? Acá, bueno, por misericordia de Dios y bueno, por Belén. Por Belén. Sí. Bien. Cele estuvo mucho tiempo en un lugar y resulta que la invita Belén. Belén. A Belén la invita la abuela. No, vino por la sobrina, la escuelita. Ahí está, ¿Y quién trajo a la abuelita, a la nena? a la abuela. La abuela. Viene la abuela, la invita porque una sobrinita hacía una obra de teatro en la iglesia acá. Entonces ella viene y de repente, qué casualidad, ahora escucho algo diferente. Claro. Seba, Y yo nunca mi familia
crecí me fui a 4 iglesias que hablaban 4 cosas diferentes. Uno era una iglesia que hablaba era iglesia especial para extranjeros. Otra iglesia que hablaban todos de Jesús. Después 2 iglesias que eran más o menos parecidas, una que hablaba de Jesús y otra que... Bueno, no alcancé a conocer bien porque fue un día nada más. Y después me fui a los mormones. Mira, Y después de los mormones me quedé con mi primo estudiando y después conocí a Cele. También Bueno. un judío mesiánico. Seba estuvo paseando por todos lados. No comía chancho. Después conoció a Cele, que Cele la trajo la abuela por la sobrina, que vino Belén, que no sé qué, que la invitó, que lo conoce a Seba, que viene acá. Nicole, Bueno, yo pasé por muchos lugares, me congregué en la Pesca Milagrosa muchos años, pasé por encuentrista, colaboradora, pasé un montón de cosas. Y allá, ¿cómo es? ¿El nombre de Jesús o el nombre del Padre, del Hijo? en el nombre del Padre y del Hijo. Y bueno, Yo creo que por zonas son diferentes, porque me di cuenta de eso cuando llegué acá. ¿Viste? Por ejemplo, allá los católicos son raros. Sí son raros. Es raro ver un católico en mi zona. ¿En qué tiene que ver con el chiste? No, estaba comentando nomás. Justo como dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, digo, no, allá hablan todos Jesús, ¿viste? Y acá en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿viste? Es muy normal, es como que, no sé, como que se junta la gente con el mismo pensamiento en una zona específica. Se nota mucho. Eso vamos a profundizar más adelante, lo de potestades de zonas, ¿sí? Pero bueno, sigamos, yo me Nicole. congregué en la Pesca Milagrosa, después anduve por varios lugares, pasé por Pasión de las Almas, pasé por las Almas, Visto de la Gloria, acá en Marsella, el Pasillito, también fui ahí. Fui a unos pares más de lugares y bueno, pero en mi lugar donde yo me congregaba era en la Pesca Milagrosa. Después yo me voy a la iglesia y ando acá por allá, y ahí Dios usa la vida de Porto para que yo me empiece a congregar acá. Cuando Porto me invita a la iglesia, yo vine a unas pares de reuniones acá, entonces imagínate que pastores de todos lados, pastoras me invitaban a las iglesias donde yo iba y demás, que este es tu tiempo, que este es tu lugar, que este es tu casa, que tú qué pan. Entonces yo lo que hice fue pedirle a Dios que me muestre cuál era mi lugar, en donde ahí yo tengo una visión, en donde una paloma, yo sí lo conté, sale de ahí, de adentro de mis ojos volando y me muestra la puerta de esta iglesia, y ahí dije, este es mi lugar, y me quedé acá. Así fue mi Mirá, no sabía eso. historia. Bueno, Nicole paseó por todos lados hasta que vio una paloma y vino acá, que no tiene nada que ver con Porto. Hermana, Bueno, yo pasé también por un montón de iglesias, me bautizaron cuando era chiquita en la iglesia católica, después empezamos a ir a los mormones. Y bueno, después en mi adolescencia iba a una iglesia pentecostal, después fui a otra que era misionera, no sé qué. Y bueno, después probé así en varias iglesias cuando me fui de esa que era misionera, porque un día la hija del pastor me dijo que yo era una desobediente, que tenía que usar pollera, que no sé qué. Entonces yo le dije que yo no era menos pecadora ni más pecadora que ella por usar una pollera, y medio que no le gustó. Bueno. Pero bueno, y bueno, dejé de ir a ella como que, y me quedé así como, pero yo quería, entonces le pedí a Dios en mis oraciones que yo quería aprender de él, yo no quería que la gente me diga lo que se le ocurría, yo quería aprender de él. Y bueno, un día mi hermano me dijo, ¿por qué no vamos a la iglesia? Me dijo, ¿y a dónde? ¿Acá a la vuelta? ¿A dónde a la vuelta? En una iglesia, bueno, y llegué. Y cuando llegué, bueno, salí, no sé, como escuché toda la prédica del pastor y llegué a casa así como a mi esposo, ¿sabes lo que sabe ese pastor? ¿Cómo enseña? Y todo de la Biblia te dice tal cosa y vamos a buscarlo y está escrito. Me di cuenta que yo no sabía nada, bueno, que uno escucha o lee lo que, porque en la iglesia esa misionera leía bastante el pastor, explicaba, pero era un hombre mayor y ya había cosas que no se le entendían.
y como que no repetía y era la prédica de él, solo él. Claro, no quería, Kiko era. Claro, todo el tiempo él. Entonces había días que salía como que no había entendido nada. Y si yo no releía después, siempre anoté los versículos. Si yo después no le daba un repaso a eso, no sé de qué había hablado. Y bueno, y así llegué. Dando vueltas por varios lugares, llega. Y en una iglesia me empujaban para que me caiga también. Había Mirá. ido a probar con Dani y me dijo la pastora, le hizo bajar uno de los músicos, le dijo, orala de ella. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Y el hombre me empujaba así como para que me tire y yo no sentía nada. Eso lo vamos a ver en oración y lenguas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del patrón? Dando vueltas por cualquier lado, en iglesias, que quizás esa iglesia donde pisaron, es imposible que se vaya a iglesia y todo. Pero ¿quién lo trae? Dios. La casualidad. No, Dios. Dios. ¿Se dan cuenta? Somos elegidos. Por eso se cumple lo que dice que por la dureza de su corazón tienen pastores acorde a su corazón. Lo que pasa es que yo también veo, ¿no? Que en donde hay muchos, hay más pleito, hay más chusmerío, hay más contienda, hay Y más que eso todo. le gusta a la gente. Y en donde hay pocos, es como que, no sé, Pero a la te gente le sujetan gusta más. eso. Yo un día le digo a mi cuñada, ¿por qué no vas a la iglesia y aprendes? Y no, me dice, a mí me gusta ir a donde hay alabanza, y aplaudimos, cantamos. En tu Mucho iglesia, desorden en tu cuando iglesia hay leen mucha mucho, gente. me dice. Sí, para eso estábamos, le digo, tengo que aprender. Pero bueno, qué sé yo, cada uno. Y sí, eso lo vamos a ver en tasa. No voy a pero son puntos que vamos a tocar. Sí, más que nada, no sé qué dijiste recién, pero De que la iglesia son muchos y buscan. bueno, sí, acá también son pocos y andan Y toda bueno, reñida a pero es veces. mejor pocos que 9.000 como pusiste ahí, que Bueno, sea sí, peor. es un ejemplo, pero los espíritus saltan de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Por eso Déjame contar. por eso es un poco torpe de nuestra parte enojarnos con él por una pelea o una discusión o una mirada mala o lo que sea, porque acá estamos todos y vamos ahí caminando en el camino de la perfección y aprendiendo y bueno, cada tropezón es cuestión de levantarse. Pero si yo me enojo a muerte con él, es al Pepe, porque el espíritu que se metió en él después salta en él y así salta y termina estando solo. Entonces los espíritus están tanto en los chiquitos como en los muchos. ¿Sí? Fíjate, Jesús tenía 12 discípulos y en esos 12 tenías a Tomás que no creía, aún viendo los milagros. Lo tenía a Pedro que se fue. Lo tenían a Judas que lo traicionó. ¿Sí? Bien. Lo importante es que entiendan que la multitud no atrae a la presencia de Dios, ni por eso vas a ser salvo. Que tengas una iglesia enorme no significa que vas a ser salvo. Que tengas éxito no significa que vas a ser salvo. ¿Sí? Lo único que nos asegura la salvación es vivir la palabra del Señor y dar fruto. Eso es el fin de la historia. Ahora, la Trinidad de Dios. Bien. Para esto vamos a recurrir a la famosa línea del tiempo. Y lo vemos a Dios como la figura de Dios creador, o pongámosles Padre creador. ¿Sí? Después en los libros proféticos Dios se acerca y le dice a los profetas para que hablen y él es como, fui como un esposo para ustedes, me engañaron. Pero eso se refiere a que la nación, en vez de seguir a Dios como único Dios, se iban a otros dioses. Llamaban los dioses, ¿no? Y sacrificaban a los hijos, hacían ofrenda, de todo. Siempre es uno de los mayores pecados de Israel fue la idolatría.
Entonces el Señor se pone en figura de esposo con ellos y ellos que adulteraban yéndose atrás de otros dioses. Pero en definitiva, en esta figura del Antiguo Testamento lo vemos a Dios como Padre, pero cuando viene Jesús, lo vemos a Dios como Hijo. En el momento en que Jesús resucita y nace la iglesia, lo vemos a Dios como Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, Dios como Padre, desde la creación y antes de la creación, su poder y dominio se van hasta el fin de los tiempos y más allá. ¿Sí? Algunas referencias de Dios podemos ver, dice en una parte, que no sé si creo que es el apóstol Pablo, que dice que Dios habita en luz inaccesible. En la profecía de Ezequiel, cuando habla de Lucifer y toda la historia, dice que en el corazón del diablo quería ir al monte del testimonio, a lo más alto. ¿Y quién está en lo más alto? Dios. Dios estaba en lo más alto. Y así podemos poner un montón de cosas donde Dios es rey, soberano, allá nadie lo puede ver, y el que lo ve se cae y muere. ¿Sí? Y ahora, entonces a Dios lo ponemos en una línea infinita de antes de creación en toda la historia y va a seguir siendo Dios después de la creación. Entonces, del momento donde está Adán y Eva, Adán y Eva podían ver a Dios cara a cara, porque dice que Dios se paseaba en el jardín. Es más, cuando ellos pecan, Dios lo está buscando, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba? Dice, y eso es porque Dios, no dice, y Dios envió un ángel que pregunte a Adán y Eva dónde estaban, no, sino que dice exactamente que era Dios. ¿Sí? Cuando desobedecen y entra el pecado, ya el hombre no puede ver más a Dios, ya es una naturaleza caída. ¿Sí? Ahí se vuelve inaccesible. Ahí se vuelve inaccesible. Y se vuelve inaccesible hasta que Dios destruya el mundo entero. Dice que en el último tiempo la tierra y el cielo van a huir de la presencia, no va a haber lugar para ellos. O sea que la soberanía y el mandato de Dios es antes de la creación y después de la creación. Ahora, el pecado empieza también en el principio y rige hasta los tiempos de hoy. ¿Sí? Entonces Dios intenta llamar a Abraham, pero aún así Abraham era de ni un hombre, no había justo ni siquiera uno, todos eran inútiles, dice en la palabra. Dice Pablo, ¿se acuerdan? Porque vimos cómo en la historia de Abraham, él también peca. Decirle que soy mi mujer porque quizás me maten. Después tiene otra cosa más con Agar, ¿se acuerdan? También Isaac, Jacob también, o sea, toda la mayoría, David también. ¿Sí? La mayoría de los hombres tenían sus debilidades, sus problemas. Pero ninguno era apto para pagar lo que Dios determinaba para que se corte el pecado, para que el ser humano vaya a la eternidad. Entonces,
todo el pueblo de Israel, desde Abraham hasta la resurrección de Jesús, vamos a ponerlo acá, la cruz representa la crucifixión y la tumba, esto es una tumba vacía, representa la tumba vacía de resurrección. ¿Se acuerdan que el pastor trajo muchas enseñanzas y prédicas con respecto de que cuando Jesús resucita o cuando Jesús muere, la tumba se abre y los cuerpos de los santos? ¿Se acuerdan que José le dijo que Abraham compró una montaña, un lugar de sepultura para él y su mujer? Isaac se iba a morir ahí y lo llevaban muerto ahí y todos se iban muertos ahí. Y cuando José se muere, Jacob le dice: mira, cuando me muera, llévame a la sepultura de mis padres. Y José le dice al pueblo: cuando venga Dios, porque va a venir Dios, llévenme también y para allá. Entonces el pastor decía de que todos los muertos justos, los que buscaban de Dios, iban a parar al seno de Abraham, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús desciende, se lo lleva todo. Al paraíso, al cielo, a un lugar. Pero todos estos iban a parar ahí. Todo lo demás de la humanidad, no, iban para otro lado. ¿Sí? Llamémosle, bueno, en la parábola de Lázaro y el rico, uno está en lugar de tormento y otro se fue al seno de Abraham. ¿Sí? Así que supongamos que acá hay otro espacio más donde va el resto de la humanidad. Ahora, de todas maneras, ninguno podía cortar el pecado. Y esto lo podemos ver en el libro de el Pentateuco. ¿Se acuerdan qué era el Pentateuco? Los 5 libros que escribe ¿quién? Moisés. O así él dijo. Bueno, en el libro de Levítico, uno de los temas clave de Levítico, en síntesis, sería la santidad de Dios. ¿Sí? Dios es santo, pero no solamente una ni dos, sino dice 3 veces santo, y Él no puede estar en medio de un pueblo que peca. Entonces Dios le manda una serie de muchísimas ordenanzas para que su presencia no los consuma a todos. ¿Sí? Entonces se tienen que lavar las manos, si cada mujer estaba en su periodo se tenían que ir, si no tocar nada, tenían que hacer un montón de cosas, un montón de cosas. Los sacrificios también, ¿sí? Si pecaste, si pensaste mal, si hiciste esto, aquello, lo otro, no sé qué, un montón de cosas. Todo para que Dios permanezca la presencia del Señor en el campamento. ¿Se entiende? Entonces, voy a borrar porque hice mucho. Bueno, Dios estuvo siempre en todos lados, ¿no? Pero Dios no se presentaba y hablaba de frente, cara a cara con los profetas, sino que enviaba a su Espíritu Santo. Así que la figura del Espíritu Santo vemos que recorre también toda la historia y visita a uno, visita a otro, visita a otro, visita a otro, visita a otro. ¿Sí? Visita a Isaías. Isaías dice: el Espíritu Santo vino sobre mí y me ha enviado para traer sanidad, levantar la guerra. ¿Y está hablando de quién? De Jesús. Después tenemos la mayoría de los profetas. Joel. Esto es lo dicho de Joel, que dijo que en el postero tiempo derramaré de mi espíritu y hablaré sobre toda carne, verán visiones, los diacianos y
¿Y de quién habla? De la obra del Espíritu Santo. Y así tenemos un montón de referencias, ¿sí? Tanto de Dios como Padre, Creador, del Espíritu Santo visitando a, ¿se acuerdan? En Sansón, por ejemplo, él tenía la fuerza cuando cayó el Espíritu Santo sobre él. Pero Sansón tenía reglas. Vamos a dibujarlo por acá. Sansón no podía tomar vino ni sidra, tenía que tener el pelo largo y varias cosas más. Mantenerse nazareo. ¿Se entiende? Y cuando venía el Espíritu sobre él, tenía fuerza. Aun cuando, bueno, le corta el pelo, le sacan los ojos, está preso, él ora y el Señor de vuelta cuando... Fíjense que el pelo le creció y Dios de ahí le dio, eso es un detalle. Entonces, en definitiva, el Espíritu de Dios obró en diferentes personajes, haciendo referencia y hablando sobre futuras profecías, hablando de su Hijo y también del mismo Espíritu Santo y de la futura de nosotros también. Hay profecías en el Antiguo Testamento que son para este tiempo. Por ejemplo, cuando dice, hay una parte que dice, su semilla fue arrancada de la tierra y habla de Jesús, que como iba a morir joven, no iba a tener hijos, pero nosotros somos su descendencia, su linaje, ¿sí? Y ese linaje representa a nosotros, lo que somos bautizados y pertenecemos al nuevo pacto. No sé si me van siguiendo. Bien. Entonces podemos ver la figura de Dios, pero vemos la figura también de Dios en el Espíritu Santo y vemos la figura también de Dios en el Hijo. Ahora, ¿por qué Dios decimos que Jesús es Dios? ¿Qué hacía Jesús? Sanaba. Perdonaba pecados. Perdón. Resucitaba. No solamente él resucitó, sino que también levantó a Lázaro y a una persona más. Me acuerdo, me parece. A una nena, ¿no? Que Me parece que sí. A la hija de Jairo, creo que era. A la hija de Jairo. ¿Sí? Echaba demonios. Multiplicado. ¿Sí? ¿No había resucitado otra persona? Lázaro y una más. Bueno, y él también. Bueno, aparte de todas las sanidades y todas esas cosas, pero atributos de Dios, los atributos de Dios, ¿cuáles son? El perdón de pecados y bueno, el resucitar. Nadie resucitó en el mundo, ni en la historia de la humanidad, solamente Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, en definitiva, esto y mucho más lo hace Dios. El Espíritu Santo ¿se acuerdan? En el tiempo de los hechos de los apóstoles, la iglesia se desparrama y empiezan a vender sus cosas para dárselas a los pobres, empiezan a hacer un montón de cosas, comían todos juntos, oraban todos juntos, una vez hermandad, una vez familia, y de repente una persona agarra y vende un terreno y le entrega todo el dinero a los apóstoles. Y de repente aparecen dos personas, un matrimonio que era Ananía y Zafira, me parece, o algo así. Y ellos también van, venden una propiedad y le dicen a... Dijo Jesús, yo les he dado a ustedes, más a ellos no. Que no creen tampoco. Porque los misterios, ¿no? Que están ocultos. Ahí estoy, espera que borro así Aparte anotamos. también está, la gente no lee, ¿no? La Biblia. Porque conocer lo que creen en santos y todas esas cosas, está escrito que no hay que adorar esas imágenes, que son estatuas hechas por hombres, que no ven, no hablan, no escuchan, y la gente lo sigue haciendo.
Entonces como que, por más que lo sepan, no lo buscan, no lo obedecen, escuchan y hacen lo que escuchan, según el lugar donde vayan. ¿Por qué la gente sigue diciendo y haciendo oraciones, bautismo y todo lo que hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo pienso que no tienen la revelación. No tienen la revelación. Hermana, ¿te dijo recién algo? Que no leen. No leen. ¿Por allá? La gente se agrega más cosas, se complica. En vez de hacer lo que dice, dicen tengo que hacer más. Y si abarco todo esto, estoy bien. Yo pienso que es porque vienen escuchando bueno, digo lo que a mí me pasó, que vengo escuchando de todo de generación en generación que está así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nombre del Padre, y van escuchando y repitiendo sin saber, sin buscar. Por eso me pasó y lo veo siempre. ¿Vale? Porque ya la raíz de ello está mal. Sí. Entonces no tienen la revelación del Espíritu Santo. Porque os daré poder. Bien. Y acá hablaba justo en Corintios 2:6, la revelación por el Espíritu de Dios. Es importante que siempre tengan en cuenta la línea del tiempo, ¿sí? Porque tienen que saber la regla que regía antes de la ley, después de la ley, cuando estaba la ley de Moisés y el tiempo de la gracia, ¿sí? Bueno, ustedes dijeron, se les decía de que es lo que se dice de generación en generación. Después, o sea, vos escuchás siempre una cosa y que terminás diciendo lo que decís. No leían, no leen. ¿Sí? Generacional, no lectura. ¿Quién más dijo algo? Ale, vos decías la revelación. No hay revelación. ¿Y de quién es la revelación? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Que vos leas mucha y te investigues, porque hay gente que estudia teología a fondo, sabe de lugares exactos, de nombre, de montaña, de río, de costumbre, de un montón de cosas. Pero no tienen la revelación y es solo lectura. El conocimiento no sirve. ¿Sí? Si hablamos de conocimiento, fíjense de que Dios le dice de que el diablo tenía más conocimiento que Daniel. O sea, primero a Daniel lo ponen en un estado bastante alto, pero dice que el diablo tenía más conocimiento que Daniel. Cuando pasa lo de la tentación de Jesús en el desierto, San Mateo 4, dice de que el diablo le dice una cosa, pero Jesús responde otra, y se responden, pero siempre palabra bíblica. ¿Sí? Pero si el diablo viene de otra dimensión que nosotros ni siquiera capaz que ni en sueños vimos, ni en películas se asemeja tanto. Él estaba y vio a Dios. Se movió, o sea, si hablamos de fe, el diablo, o sea, estaba ahí con Dios. Entonces, ¿por qué no se convierte y se bautiza? Porque su corazón ya está endurecido. ¿Sí? Ese es un punto importante. Dureza del corazón. Porque le pasó al faraón. Dios endureció su corazón, pero él también se fue endureciendo más. Se fue endureciendo más, Sí, porque como dijo, le pasaron 10 plagas por encima. como dijo el Señor, ¿no? El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con sus oídos oyen Sí, pesadamente. ¿Sí? Andan en los deseos de su carne, en las pasiones desordenadas. Porque ayer en la iglesia donde estuvimos, varias iglesias que estaban ahí pasaron a agradecer y bueno, leían el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, no leen,
pero sí leen y sí escuchan, porque uno de los pastores que estuvo a cargo de la cena del Señor allá, leyó un pasaje que decía, y todo lo que haga sea de palabra o de hecho, sea en nombre de Jesucristo. Él lo hizo a propósito para dejarlo que llegase a la mayoría. Y todos lo leyeron. Y aún el pastor que predicó, el dueño de la casa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿hay un problema? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Quizás en algún momento de su historia el Señor, no sé, qué puede pasar. Gaby, Sí. cuando pasa eso, que he visto también que pasa mucho, hay que, o sea, hay que decir amén a eso, hay que afirmar, como... Y vos sabés que el nombre del Padre, por ejemplo, la oración que nosotros tenemos que hacer es decir, gracias a Dios Padre por Jesucristo, ¿me entendés? En el Tu nombre de Hijo. Jesús. En definitiva decimos el nombre de Jesús, aunque sea vos podés decir amén, porque Pablo dijo, a los chiquitos me dice chiquito para ganarlos, a este me dice como este para ganarlos. En el tema es que vos sepas bien dónde estás. Eso es una de las razones por esta reunión. Entonces vos en tu corazón, a mí me pasó un montón de veces estar en lugares así y no puedes ir. No, se trata todo equivocado. Pero no es como que estás No aprobando podés. eso que está mal. No, porque en tu corazón vos no estás aprobando, a menos que vos lo estás aprobando. No, por eso, pero es como que vos estás diciendo algo. Es porque Dios mira los corazones, ¿no? Sí, ya sé, pero vos lo estás diciendo igual, con tu boca lo estás como que lo Claro. estás No, vos estás confesando. diciendo, sí, pero yo puedo decir amén. Sí, pero que es como el que nombre estás del Padre. diciendo, porque vos sabés que no es así. Yo no digo amén cuando algo no me convence. Voy a Claro. la iglesia no. Cuando se ponen a delirar porque hay algunas que te dicen cada. Entonces yo no, me quedo callada. Bueno, eso es verdad. Siento que estoy avalando algo que no. Yo sé que no es. Yo cuando escucho oraciones así, a mí sí me toca, pues tengo micrófono y estoy cantando o estamos orando, o me toca orar después o lo que sea. Entonces yo completo la oración en mi mente o en mi corazón. Porque me ha pasado muchas veces que hemos ido de visita. Entonces cuando dice el nombre del Padre, sí, Señor Jesús, gracias a Dios. Y vas rellenando con tu mente y con tu corazón. O sea, lo importante es que ustedes no empiecen a turbarse o nada raro. Ustedes lo tienen que entender. Y tampoco pelear con ellos, porque No están contiendo. si Dios los está castigando Sí, porque obvio. tienen corazones perversos y no quieren cambiar, entonces no podemos nosotros meterle una revelación de estas. Porque quizás esa gente nació para perderse Claro, con la pero mayoría de la tampoco gente. podemos avalar eso. No digo que la vale. No, ya sé, pero si vos lo decís amén, porque bueno, pobre, no lo sabe. Es como que yo siento que, por eso yo no digo amén, cuando yo siento que algo que no está dentro de lo que nosotros sabemos, que está dentro de su palabra, yo no digo amén. Las veces que fui a Claro, pero visitar- yo me refería a no decir, bueno, a ver si capaz me empecé más, pero de repente estaba orando a alguien, ¿sí? Y arranca diciendo el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ya es una oración. Nosotros no podemos quedarnos con los ojos abiertos, porque están orando. No, pero sí, yo hago mi oración Bueno, aparte. eso es lo que me refiero Pero yo. no Yo digo el nombre de amén, Jesús, digo- no confieso el amén boca no, así, bueno, fuerte. sí, obvio. El No amén digo- es el testigo fiel, Claro, me por dice eso. la palabra. Yo entendí eso, como que ella dice decir amén, como decimos acá, cuando uno está hablando, que decimos amén, no estamos orando y decimos amén porque sabemos que estamos diciendo la verdad. Pero en otro lado, a mí no me sale el amén. No, yo tampoco. Pero también hay que tener Pero en sí cuenta, oro. hay que tener en cuenta que cuando una criatura dice, en vez de zapatilla dice meme, sí, zapatilla, dice uno atrás. Y nos está corrigiendo y explicándole que la zapatilla, porque no le da la cabeza para entender. Claro. Bueno, lo mismo pasa acá. La gente que quizás ya está, dice el Señor que hizo vasos viles y vasos de honra. ¿Sí? Entonces nosotros no sabemos quiénes son los que van a hacer salvo. Después hay una parte que habla desde la puerca lavada, ¿se acuerdan? Bueno, la puerca, el Señor trajo una puerca, la lavó y después se fue porque era puerca. Claro. ¿Se entiende? Estuvo con nosotros, cantó con nosotros, oró con nosotros, escuchó con nosotros, se cambió como nosotros, pero de fin y al cabo era puerca y se fue a los chiqueros de vuelta. Por más que la atemos, que la frenemos, que le enseñemos, en la naturaleza ya, porque ya fue para eso. Y nosotros no podemos decir al alfarero por qué me hiciste así, lo hizo así. No sabemos quiénes son los que están o los que no están.
no sé quién lo dice, no sé si Pablo, bueno, uno de los apóstoles dice que no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. ¿Sí? Entonces, en definitiva, no sabemos. Quizás en algún momento vos le hablás y entienden, pero ayer fue muy evidente. Estaban escuchando y leyendo y aún así, Y en nombre entonces del Padre, nosotros, del ¿qué Hijo. seríamos para los demás? Solo Jesús. Nosotros seríamos solo Jesús, una secta, los loquitos o Sí. la iglesia de fulanito. ¿Me entendés? Pero no te tiene que interesar a qué piensen los demás, ¿no? ¿Sí? Por eso ustedes tienen que saber y tratar de que lo que piense Dios de nosotros sea lo más favorable. Y Dios va a pensar en nosotros algo favorable cuando nosotros hacemos su voluntad. ¿Sí? Vos vas a ser mi amigo si haces lo que yo te digo, dice el Señor. ¿Y qué dice el diablo? El amigo te perdona como y te quiere como sos. Dos maneras diferentes. La decisión final es nuestra. Entonces vos decís, ¿te vas a ir para el infierno derechito con todo el mundo o vas a ir contra la corriente? ¿Sí? Imagínense que Jesús estaba viviendo en un tiempo donde hablaba y nadie le entendía. Le está hablando a Nicodemo, el maestro, de vos sos maestro y no entendés. No entendía. Y los discípulos se cansan y dicen, ¿hasta cuánto lo tengo que aguantar? Yo estaba viendo el otro día una serie, Los Elegidos se llama. Hay una cosa, sí, una cosa, ¿no? Pero te ayuda a poder ver cómo se vivía, la ropa que tenían y bueno, y algo así. Y es verdad, es que es verdad. Es así como dice él, porque le estás explicando algo a alguien y no entiende. Y encima en ese tiempo era jodido porque te iban a matar. Vos decías algo en contra de la ley y vos eras, bueno, ustedes moriste. Y te mataban. Así que bueno, volviendo al tema, ¿saben por qué? ¿Dónde aparece en la Biblia que bueno, hay que salir a ser discípulos y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién lo dice? Jesús lo dice en la ascensión. Vayan y hagan discípulos en el nombre. De eso lo vemos en San Mateo, la Gran Comisión. ¿Sí? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús en qué tiempo vivió? ¿En qué tiempo vivió Jesús? En todo. Sí, bueno, Jesús humano. ¿En qué Ah. tiempo vivió? Jesús Dios hombre. ¿En qué tiempo vivió? Y nació y creció en el tiempo donde no había ley. ¿Alguien más? No, para mí que todavía era el tiempo de la ley. Cuando él nació se terminó la ley. Empezó el tiempo de la gracia. ¿Alguien más? Me quedé re- No, pero para mí el tiempo de la gracia fue cuando Jesús ya, digamos, desciende y después empieza todo. Pero bueno, no estamos respondiendo a lo que No se nos mira raro. me parece que... ¿Ale? ¿Algo para agregar? El Señor dice que estemos pronto para ir. Quitarnos otra vez. ¿Jesús podía ser sacerdote? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Nadie está discutiendo eso. Digo, si Jesús, la persona de Jesús como hombre, ¿podía ser sacerdote o no? Tenía que ser descendiente de los Leví para ser sacerdote. ¿Alguien más? La tribu de Judá, pues. ¿Eh? Tiene que ser la tribu de Judá, pues. No. Jesús no podía ser sacerdote, porque los sacerdotes tenían que ser solamente, ¿por qué la rebelión de Coré? Porque Coré era levita y los levitas tenían, una tribu era encargada, o sea, los levitas tenían diferentes grupos. Uno era encargado de armar y desarmar, la otra era encargada de transportar, la otra era encargada de la limpieza, la otra era encargada de no sé qué, pero nadie era sacerdote. Los únicos sacerdotes eran los hijos
de Aarón. De ahí venían los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Y Aarón pertenecía a la tribu de Leví. Pero resulta que Jesús venía... Voy a borrar este dibujo porque casi me mandan un rayo. Jesús venía de la tribu de Judá. Porque el rey David venía de Judá también. ¿Sí? Ahora, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote por el orden de ¿quién? Ahora todo el mundo canta. Entonces Jesús, acá, Él es sumo sacerdote. Es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Entiendes? Además esa seña, ¿por qué no explicaste eso? Eso te estaba diciendo. Me hace- ella. Eso. Vos no entendés nada. Esto lo vamos a ver bien cuando entremos al Éxodo Levítico. ¿Qué? Lo mismo que respondiste. Yo no lo escuché que haya respondido no todo. No era la tribu de Leví. Ya lo expliqué, ya está. Jesús. Ahora, Jesús no era del tiempo de Abraham porque se murieron Abraham hace un montón de años. Abraham, Isaac y Jacob se murieron hace un montón de años. O sea que Jesús no puede venir de Abraham. Pero Jesús sí viene en el tiempo de la ley de Moisés. ¿Se entiende? Todo ello, todos los reyes, el tiempo del cautiverio, el tiempo de la liberación, todo es por el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley había que hacer sacrificio, había que hacer libaciones, oblación, holocausto, había que tener ritos de purificación, había que hacer un montón de cosas. Ahora, la pregunta es, cuando Jesús muere en la cruz, ¿en qué tiempo estaba él? Todavía estaba en el tiempo de la ley. ¿Quién da más? El tiempo de la gracia inicia cuando Mario resucita. y el Espíritu llega a todos. Jesús muere estando ¿dónde? En el tiempo de la ley. El velo del templo se parte a la mitad. Esto representa que la presencia de Dios ya no es privada, ya es libre. Jesús desciende, Jesús asciende, resucita, después desaparece durante 40 días y al cabo de los 40 días Él se va al cielo. ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús? Quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Si yo no me voy, el Consolador no puede venir. Él te va a mostrar lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, cuando Él asciende, ¿estaba en el tiempo de la ley o el tiempo de la gracia? ¿No iba al cielo? Sí. Por la gracia. ¿Sí? Tiempo de la ley. Porque es cuando llega el Espíritu a sus discípulos. Cuando Después inicia la del discurso iglesia, de Pedro, ahí es el tiempo de la gracia. claro, busquemos en Hechos, Cuando nace la iglesia. Hechos capítulo 2. ¿Qué dice el título del capítulo 1? De venir el Espíritu. La promesa.
El Espíritu Santo, el 1. ¿Y el capítulo 2? La venida del Espíritu Santo. Ahí está. Ahí es cuando. Bueno, y. Cuando viene el Espíritu Santo, todo tiene que estar esperando. Nadie se puede ir de Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén era el ombligo del mundo espiritual. O sea, nadie se podía ir de Jerusalén. Esa fue la orden de Jesús. Estaban todos en el aposento alto y de repente viene como un viento recio del cielo donde había 120 personas y ahí aparecen lenguas repartidas y empiezan hablando en lenguas, son llenos del Espíritu Santo y ahí aparece recién el primer bautismo de Pedro, se ponen a hablar con todo y ahí aparece una reinterpretación de un montón de cosas, une profecía, o sea, el Espíritu Santo ya le revela un montón de cosas. Y él que dice, en el capítulo 2, versículo 34, 38, por ahí, arrepentidos y bautícense cada uno. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dijiste el nombre de eso. Te das cuenta siempre antes de leer. Dije cada uno. Siempre hay una hereje. Bien. Pasa que lo vengo así teniendo a los hermanos de coro, ¿viste? Que vayan acordándose de eso. Entonces, ¿cuándo inicia la iglesia? Cuando viene Pentecostés y ahí se corta el tiempo de la ley. Y empieza el tiempo de la gracia. Ahora, ¿dónde está la confusión de la gente que sigue manteniendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En que lo dijo Jesús y lo dijo cuando ascendió. Después de que resucitó, Él muere, resucita y cuando pasa los 40 días y cuando asciende al cielo, Él dice, vayan ya discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Jesús dijo, yo hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, y la revelación la trae el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces la gente te dice, no, pero dijo Jesús. Y se agarran de eso y lo tienen acá guardado, igual que bueno, todo lo que cuando hablan. alguien nos pregunta, la respuesta sería esa. Te lo dije que tenía todo este mapa y todo lo que hablé usted en su mente y para explicar así detalladamente qué tiempo rige. ¿Sí? Y explicarlo así, tiempo de ley, tiempo de gracia. O sea, que también dentro de las mismas escrituras también te enseña cómo entender eso, porque en la iglesia, por ejemplo, cada uno es un miembro del cuerpo que forma y el Espíritu, Dios y Jesús son uno porque cada uno es una parte y hace cada uno su. Ahora vamos a tocar este tema y ya vamos a ir terminando. Bueno, lo importante es que se entienda esto, ¿sí? Olviden lo que dijo él, ¿entiendan esto? Bien. Bueno, por eso se agarran todo, igual que la iglesia católica se agarra eso, no, por dijo Jesús, pero como la tarea que nos mandó un día el pastor, buscan en el libro de Hechos, y de ahí en adelante toda la Biblia, donde bautiza a alguien en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca más. ¿Sí? Bueno, ahora sí, terminado esto, toco un último puntito y ya estamos. Entonces, ¿en qué tiempo muere Jesús? En el tiempo de la ley. Sí, o lo mismo cuando hay personas que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vos le querés explicar que eso está mal, que se bautizaron mal, y te dicen, no, pero Jesús se bautizó una sola vez, te dicen. Y ya tenés que... ¿Pero por qué se bautizó Jesús una sola vez? ¿Por qué? Porque se bautiza en el tiempo de la ley, en el bautismo de Juan, y Juan bautizaba para el arrepentimiento de pecado. No bautizaba a Juan para que vos seas del nuevo pacto, una nueva creación. No, Juan bautizaba para que se arrepientan de su pecado. Él preparaba el camino para el Señor, lo que hacemos en la coordinación. Preparamos el camino para el Señor, la palabra.
Bien, ahora, esto es importante que lo entiendan. Porque también tienen que cuando oran, lo tienen que tener en cuenta. Este es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y nosotros. Nosotros estamos divididos, aunque nos bauticemos, porque nos quedan mañas y cosas. Entonces, el Espíritu Santo va entrando y tiene guerra con el espíritu de la carne, con la carne, los designios y todas las cosas. Y la corriente que viene a tentarnos cada tanto, te viene a buscar, ¿viste? Con tus ojos miras cosas, con tu mano tocas cosas, y con tus pies te vas a lugares donde no tenés que ir, y vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras acciones no siempre son, o sea, al final de cada día no somos tan santos como para poder hablar con Dios. Porque Él es muy santo, o sea, sus estándares son muy altos. Su sola santidad no destruye, porque no nos da. Entonces, ¿se acuerdan que dijo, creo que es 1 de Juan, abogado tenemos con el Padre, a Jesús, el mediador del nuevo pacto? Leemos eso. Ese, Cristo es nuestro abogado. ¿Dónde estamos? En el 2, la primera de... Primera de San Juan, capítulo 2, dice. Cristo es nuestro abogado. Nombre de Jesús dice, hijito mío, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. ¿Sí? O sea, todas nuestras mañas, nuestras cosas, lo que pecamos, lo que hacemos, todo, el paraguas, ¿quién es? Jesús. A Jesucristo el justo, dice. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y si en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se dan cuenta? Lo importante, la verdad no está en él. Entonces cuando vos agarras, y por ejemplo yo escucho, y la mayoría de los que oran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene un montón de mañas, o dicen mala palabra, o su vestimenta no está acorde, o faltan un montón de frutos espirituales que uno puede discernirlo, ¿sí? La verdad no está en él, porque no anda conforme a la palabra, no se le revela. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dos puntos importantes en esta cita, dice, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hablar de perfección significa que hay algo imperfecto. O sea, nosotros cuando intentamos guardar la palabra de Dios vamos a tener defectos, vamos a tener errores, vamos a tener problemas. Pero eso lo tenemos que perfeccionar. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Eso es lo que leíamos. Justo, sí. Porque va para el clavo. Lástima que no lo entendieron, pero va al clavo. ¿Sí? Vayan leyendo paralelamente a lo que venimos leyendo nosotros.